El Real Madrid se lanza a por Salma Parayuelo. Arrancamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a Salma Parayuelo y no por lo que en principio ha sido noticia en las últimas horas, que es la finalmente no inclusión en la convocatoria final de la Eurocopa por lesión. Teresa Velleira, ya sabéis, ha entrado en su lugar, la futbolista del Real Madrid. En principio Salma era noticia, por desgracia, por esta cuestión, porque mediante esa lesión de sóleo no va a poder estar para jugar la Eurocopa, la joven futbolista de 18 años, pero la noticia va en línea directa con lo siguiente: oferta del Real Madrid para hacerse con los servicios de Salma Parayuelo. También el Barça ha presentado oferta, pero presuntamente, esta información la dejamos en presunta, como todas las informaciones, el Real Madrid ha hecho una oferta económica mejor que el FC Barcelona, aunque también, evidentemente, a día de hoy, el proyecto deportivo del Barça es superior al del Real Madrid, lógicamente porque tiene un proyecto firme, mejor para competir y ganar los títulos, cosa que a día de hoy el Real Madrid no tiene. Pero me parece un movimiento realmente interesante que también hay que contextualizar con la otra noticia, pero dentro del margen profesional del fútbol femenino, que es que se ha pasado por parte de la Real Federación Española de Fútbol, se ha pasado a tener ya para los equipos de cara a la próxima temporada en Primera División a 25 fichas. Los equipos pasan a tener 25 fichas federativas, lo que, en teoría, dentro de los planes que tiene el Real Madrid encima de la mesa, decimos en teoría, le permitiría fichar a 2 futbolistas más. A día de hoy son 18 las que tendría, más las jugadoras que estarían cerradas, a falta de hacerse oficial. Pues teniendo todo eso en cuenta, aún quedarían 2 espacios en forma de ficha para poder, valga la redundancia, fichar a alguna jugadora. Por lo que Salma sí que podría entrar dentro de la plantilla del Real Madrid por espacio de fichas. Futbolísticamente se ha presentado, bueno, por algo ha estado convocada con la absoluta para ir a la Eurocopa. Ha estado ahí, si no hubiera ido, si no hubiera sido por este problema de lesión de sóleo, hubiera ido, y es que ha sido una de las revelaciones sin lugar a dudas de la Liga, una futbolista que en el Villarreal ha destacado muchísimo, en un equipo que ha jugado bastante bien al fútbol, y más o menos todos la conocéis, ¿no? Porque habréis visto vídeos de ella, porque os habréis fijado porque es diferente a las demás. Tiene una zurda realmente muy potente, muchísima velocidad para jugar en la segunda y primera línea ofensiva, jugando en diagonal, jugando al espacio tras las centrales, pudiendo jugar un poquito más atrás, entrando desde la banda. Es una jugadora muy móvil, es una futbolista con un buen nivel de control técnico de juego con esa zurda, es precisa, dentro de que tiene que seguir obviamente mejorando mucho, pero tiene 18 años y la verdad es que tiene unas condiciones diferenciales absolutamente dentro de lo que es el fútbol nacional. Y como siempre decimos, ese punto, ese punch físico de velocidad y potencia diferencial, de poder jugar en recorrido largo con respecto a las demás, eso te puede dar ese elemento diferencial para poder regatear y romper líneas, ¿no? A nivel defensivo. Es una jugadora distinta dentro de nuestro fútbol, es una jugadora que ya ha dejado momentos espectaculares en la Liga Española en esta última temporada. Todos tenemos en mente, todos los madridistas, yo creo, ese golazo que le marcó al Barça en el Johan Cruyff, ese golazo espectacular por toda la escuadra, con un regate exquisito, de mucho nivel técnico, porque ella es, aparte de una jugadora muy física, muy rápida y potente, es una jugadora que tiene un muy buen nivel técnico, lo cual le permite también poder engarzar el disparo de manera bastante fácil. Es una jugadora que a mí me gusta, de la cual me han hablado todo el mundo muy bien, gente mucho más entendida que yo, y desde luego yo apostaría que sería un gran fichaje. Si es por una cuestión económica, el Real Madrid parece tener ventaja frente al Barça, que parece que en el sector femenino al menos ha cambiado un poquito el planning, ¿no? Parece ser que dentro de que sigue siendo una potencia en Europa, parece que va a bajar un poquito la inversión, al menos eso se intuye desde la lejanía, aquí desde Madrid, y eso lo puede aprovechar el Real Madrid para quizá meter ese empujón económico y hacerse con una de las jugadoras más prometedoras, sin lugar a dudas, del fútbol nacional, ¿no? Siempre hemos hablado de Laia Aleixandri, de Atenea del Castillo, de las grandes jugadoras que van saliendo también en nuestra cantera, hablando de cantera, de Carla Camacho, Paula Partido. Bueno, Salma está en un momento de proyección espectacular. Creo que este sería el momento de poderla fichar,
más que en el futuro, que va a ir cogiendo valor futbolístico y valor económico a nivel contractual, o sea que quizás sea un momento muy bueno a nivel de mercado para hacerse con los servicios de una delantera polivalente que puede conjugar perfectamente con las atacantes de hoy en día que tiene el Real Madrid y con las atacantes futuras como Naomi Feller, Barbara Banda, en fin, potencia al máximo que podemos conjuntar a un equipo que yo creo que el Real Madrid ha demostrado tener muy buen pie, calidad en el centro del campo, buen toque, pero que le ha faltado un poquito de press, de velocidad, de poder encarar con más potencia los partidos y los duelos, ¿no? Al máximo nivel sobre todo, y estas jugadoras te van a dar eso, o sea que para mí sería un movimiento realmente bueno y ojalá le ganemos esa batalla al Barça. Todo ello también en el presunto, porque es una información que trae Onda Cero y como todas las informaciones la dejamos en presuntas y vamos a ver qué es lo que pasa, pero a mí es una jugadora que me gusta. Bueno, chicos, dejadme vuestro comentario al respecto de Salma Parayuelo y a ver qué es lo que ocurre, pero vamos a estar muy atentos, claro que sí.